Esta es una grabación realizada en la parroquia Escolapia de San Juan Evangelista de Santiago de Chile. Y se realiza porque hoy es 26 de octubre y un día 26 de octubre nació el beato José Gregorio Hernández, cuya fiesta precisamente la Iglesia le puso para celebración el día 26 de octubre. Y es la primera, porque si recordamos, él fue beatificado el 20 de abril de este año en Caracas, ¿no? Y entonces fue una gran fiesta esperada por todo Venezuela, porque a pesar de tener este país, tenía ya 3 beatas, este es el primer beato varón, y además es el más popular. Las otras eran religiosas, pero ¿quién no conoce en Venezuela al doctor José Gregorio Hernández? Pues bien, este hombre nació en el año 1864, van a ser casi 150 años, en un pueblecito de la región andina de Venezuela, y es en el estado de Trujillo, y el pueblo se llama Isnotú, quizá no será muy grande. Y allá él pues recibió la educación de sus padres muy católicos. Él se llamaba Gregorio Hernández y el segundo apellido Cisneros. Y el apellido Cisneros es bastante conocido en Venezuela, pero el Cisneros de donde procedía la familia de él es de nada menos que del cardenal Cisneros, que había sido el confesor de Isabel la Católica, el que fundó la Universidad de Alcalá, y uno de los personajes más importantes del Renacimiento español. Hay que decir esto porque por parte de su madre, el doctor José Gregorio Hernández era de ascendencia española, de las Islas Canarias, ¿no? Y en Venezuela hay muchos canarios y hay muchos venezolanos ahora allá, precisamente, siempre lo ha habido en las Islas Canarias. Y entonces la vida de este hombre es como apasionante. Para un venezolano que siempre se ha referido al doctor José Gregorio Hernández como beato, como santo, a pesar de que durante tantos y tantos años la Iglesia pues evitaba darle demasiada luz a todo esto, porque durante mucho tiempo se vivió en una mezcla extraña entre santería, superstición y la relación con el beato, con este gran hombre, pero por una serie de confusiones, porque él precisamente nunca dio pábulo a esas actitudes. Bueno, decimos que había nacido allá en los Andes venezolanos, acordemos el Táchira, Trujillo y Mérida. Y él, después de haber hecho su colegio por allá, el Papa decidió mandarlo para que se preparase mejor a Caracas, a un colegio particular de un señor que tenía allá un colegio. Y que cuando el hombre terminó allá, él había pensado dedicarse a ser abogado, pero su padre le insistió en que fuera a dedicarse a la medicina. Y el hombre le hizo caso, el muchacho le hizo caso y entró a la famosa Universidad Central de Caracas, que es la más grande, la más tradicional, la más importante de todo Venezuela, hasta el día de hoy. Y allí estudió medicina y era brillante, era tan brillante el hombre que cuando salió de la universidad sabía hablar francés, inglés, alemán, italiano, y tenía conocimientos de hebreo y de griego. Era una mente pero privilegiada. Y al mismo tiempo, porque las clases también eran caras, se dedicaba a hacer clases particulares a compañeros, ¿no? Bueno, el caso es que cuando terminó, y con brillantes notas, el rector de la universidad le dijo que se quedara allá, le ofreció una cátedra para que enseñara medicina y dijo que no, que en su pueblo, en Isnotú, no había médico y que él se debía allí, a los pobres de su tierra. Y se fue para allá un tiempo, se fue y estuvo dedicándose a atender a la gente pobre de allá de su tierra. Pero también el rector de la universidad, también luego, como veía que era un hombre tan brillante, se le ocurrió darle como una beca para que estudiara, lo mandó a estudiar a Francia, las asignaturas que estaban más en boga, todo lo relacionado con la bacteriología, ¿verdad? Y eso, él estuvo con grandes médicos allá, y cuando volvió, había terminado de su especialidad,
fue el que llevó el primer microscopio a Venezuela, ¿ya? Y empezó además fundó la cátedra de bacteriología, que era la primera que había en América Latina. Bueno, empezó a desarrollarse su carrera y al mismo tiempo fundó, él con otros, fue la Academia de Medicina de Venezuela. Así que era un hombre pero totalmente adelantado a todas las necesidades de su tiempo. Escribía muchos artículos, pero además tenía una dimensión clara que era su compromiso cristiano, religioso. No dejaba de ir a misa y pensó alguna vez pensó también en ser sacerdote, pero se lo pensó mejor y al final decidió entrar nada menos que a la vida contemplativa. Quiso ir a Italia, a una ciudad que se llama Lucca, que está en el centro de Italia, nada menos para ser cartujo, aquellos que viven más escondidos del mundo, ¿no? Aquellos que no tienen prácticamente contacto con nadie, pero el clima de allá le salió muy estricto para él, no pudo y se tuvo que devolver. Se tuvo que volver a su tierra y allá el hombre siguió ejercitando la medicina y siguió haciendo grandes aportes literarios, científicos, y siguió viviendo su fe cristiana. No, digamos, nunca se habla, nunca pensó tampoco en casarse, y cuando hizo una segunda intento para poder ir a la vida religiosa, fue a Roma en esta ocasión, a una forma de vida contemplativa pero menos estricta, y como que tampoco le resultó, la salud no le acompañó, bueno, volvió, pero entonces en su país, en Venezuela, decidió entrar a la Orden Tercera Franciscana en los Capuchinos. Y así él pues se sentía con su compromiso de atender sobre todo a la gente pobre. Se dice que cuando atendía a sus pacientes y sabía que era pobre, no les cobraba en absoluto. Bueno, así siguió el hombre durante bastante tiempo y estamos en el año 1919, ¿verdad? Tenía 55 años y estaba en Caracas y le tocó atender en el barrio de La Pastora a una señora que estaba bastante enferma y el hombre salió caminando, pero resulta que, si acordamos, en esa época había poquísimos autos en el mundo y en Caracas igual. Bueno, pues pasó un auto por allí, no se dio cuenta, lo pasó a llevar, lo empujó, lo atropelló y el hombre se cayó al suelo, pero en el bordillo de la vereda, de la acera, pues se pegó, es un golpe tremendo que le produjo una conmoción interna, una hemorragia interna. Lo recogieron, lo llevaron rápidamente a un hospital cerca, pero falleció al día siguiente. Y entonces, bueno, rápidamente la gente que ya lo conocía con todo el bien que había hecho, lo llevaron al cementerio, un cementerio de allá de Caracas, y durante un tiempo estuvo allí. Pero, ¿qué pasó? Que hubo también un incendio, hubo un problema, y entonces decidieron ya en Caracas sacarlo y llevarlo a una iglesia donde está hoy día, que está en un barrio cerca del Palacio de Miraflores, que se llama la iglesia y el barrio de la Candelaria. La Candelaria es la patrona de las Islas Canarias, y como es el barrio donde estaban los españoles, los canarios, y allí lo enterraron, porque además el origen de su familia venía de por allá, de parte de su madre. Bueno, y ahí poco a poco, del año 1949, cuando se había empezado todo su proceso de siervo de Dios, venerable, recién el año 2020, el Papa corroboró y accedió a que sí, el milagro que se había obrado en una niña que la habían baleado por accidente, una bala en la cabeza, que estaba mal y que se sanó precisamente porque invocaban al doctor José Gregorio Hernández. Bueno, y entonces ya fue beatificado, como digo, este 20 de abril. Este hombre, que era un hombre religioso, pero un hombre de ciencia, supo hacer compatible ambas dimensiones, ¿no? Y también escribía, pero no solamente artículos científicos. Hay una serie de frases que son también como bien significativas. Yo voy a leer algunas para que veamos cuáles eran como las dimensiones en las que él ponía mayor interés, mayor preocupación. Decía, por ejemplo, el bien solo puede venir de la verdad, nunca del error.
Por supuesto que él, como era científico, él buscaba también la verdad desde la ciencia, ¿no? Que no la encontraba para nada incompatible, lógicamente, con lo que es la verdad revelada. Y el error es el veneno de la inteligencia. En un mundo como el actual, donde lo que más parece importar es la relativización de todo, mi verdad, tu verdad, y aquí lo que yo piense da lo mismo, tal y cual, este hombre tenía la película muy, muy clara, y eso es bien actual también para nosotros. Dice, Dios, ser infinitamente perfecto, ha debido forzosamente dejar al hombre una guía infalible que le enseñe el verdadero camino para alcanzar su último fin, que es que el grande e imprescindible deber del hombre para con su inteligencia es el de, otra vez, el evitar el error. Y la ley moral es la regla que debe dirigir los actos del ser inteligente y libre. La ley moral. Hoy día parece que la moral es la conveniencia y parece que todo se traspasa a lo que me parece bien, a lo que me parece útil, en el fondo al egoísmo individual, ¿no? Y no hay principios, no hay valores que se consideren fundamentales, que no se deben de traspasar. Y el error o la verdad da lo mismo, no importa. Entonces también este hombre es muy, muy interesante porque en aquella época, digamos, murió el año 1919, justo acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, y aunque él no participó de ella, todo ese mundo pues ya auguraba todo lo que ha ido produciéndose desde entonces en el mundo, ¿no? Esa relativización de la verdad y el confundir el error con aquellos otros valores que son los auténticos, los de siempre. Y terminamos con otra. Dice que la voluntad aspira al bien, la moral es la ciencia del bien. Las inclinaciones morales son movimientos del alma hacia el bien. Ellas producen en el perfecto desarrollo del ser moral del hombre. Por lo tanto, la moral, la lucha por la verdad, ir en contra del error. Evidentemente no es fácil, no es nada de cómodo, pero es un camino, por supuesto, muy, muy seguro. Así que agradecemos a la Iglesia y agradecemos a Venezuela que nos haya propuesto este buen hombre, este beato, que algún día esperamos que llegue a ser canonizado en los altares. Terminamos por eso con la oración pidiendo por la canonización del actual beato José Gregorio. Dios misericordioso, te has dignado escoger al siervo de Dios, José Gregorio Hernández, para que, movido por tu gracia, practicara desde niño las más heroicas virtudes, en especial una fe ardiente, una pureza angelical y una caridad encendida, cuando, siendo esta la escala por la cual su alma voló a tu divino encuentro, cuando recibiste el holocausto de su vida. Concédenos que brille pronto sobre su frente la aureola de los santos, si es para tu mayor gloria y de la Santa Iglesia, así sea. Muy bien, esperamos que estos elementos puedan servir, ayudar un poco al mejor conocimiento del beato José Gregorio Hernández, Gloria de Venezuela.